Buenas tardes. Yo soy más que nada un fiel alumno de este congreso año tras año y estoy muy contento de serlo, pues casi nada me espanta tanto en esta vida como coger el micrófono y decir esta boca es mía. Soy un firme partidario del silencio al fondo del auditorio. Sepan, por tanto, que les envidio a todos ustedes muchísimo. Alguien podrá pensar que ha sido el azar el que me ha traído hasta esta mesa y suspirar empático. Vaya, qué mala suerte ha tenido el pobre hombre. Yo, que tiro al providencialismo, sé que ha sido un castiguito. Un castiguito porque cuando esta mañana nos anunciaron que Jaime Siles no podría dar su conferencia por imperativos aeronáuticos, lo lamenté mucho. Pero cuando añadieron que sería sustituido por José Mateos, no pude reprimir un indecoroso salto de alegría. La sin ninguna duda espléndida conferencia de Siles la podremos leer en las actas del Congreso, magníficamente publicada, pensé. Pero esta disertación sobre Hamlet de Mateos es un regalo que no estaba previsto y que de pronto sí que sí. Eso me dije. Y por eso, cuando vinieron poco después a proponerme esta presentación, vi la mano justiciera de la providencia en ese encargo y ya no pude escapar. Lo único que me escama es que seguro que no fui yo el único entre el público que vio en el jaleo del tráfico aéreo que retrasa nuestro disfrute de la conferencia de Jaime Siles una oportunidad áurea, por decirlo a tono con estas jornadas. Todo el que conozca la obra de José Mateos, poeta, ensayista y narrador, nacido en esta ciudad en 1963, dio, seguro, el mismo saltito culpable de sorpresa feliz que digo. Quien no lo diese o no cayó en ese instante en que la conferencia del admirable Jaime Siles la podrá leer en las actas y entonces se entiende perfectamente que lo lamentase mucho, o contra lo que exige el tópico necesita esta presentación. Porque una conferencia de José Mateos dentro del ciclo Releer a los clásicos y dedicada a Shakespeare y más concretamente a Hamlet es un lujo de primera categoría. En buena medida, leer su poesía desde la primera obra, Una extraña ciudad, de 1990, es ya releer a los clásicos. En uno de sus libros de ensayo, en concreto en el aforístico Soliloquios y Divinanzas, escribe Mateo, más o menos, cito de memoria, que los clásicos son los libros que no necesitamos leer porque empapan nuestra cultura, de modo que por el hecho de pertenecer conscientemente a esta vieja Europa, nacemos ya con ellos puestos. Hay un punto de provocación en esta idea, a la vez exagerada y exacta, pero lo cierto es que Mateos predica con el ejemplo, pues leerle es ya leer, o mejor, releer a los clásicos. Primero, porque él los ha leído y ha dejado que empapen sus obras. Dos anécdotas. Yo asistí muy en primera línea, porque en esos años compartíamos la dirección de la revista de poesía Nadie parecía, al proceso de gestación de los dos últimos poemarios de José Mateos hasta la fecha. En Canciones, que es un poemario delicioso, escrito en verso octosílabo, viví cómo dialogaba continuamente, estudiaba a fondo, releía el cancionero tradicional y también a la tradición de nuestro siglo, a Juan Ramón Jiménez, a Machado, a Alberti. Y esa aparente sencillez que tiene su libro, en realidad es transparencia, ¿no? Transparencia que deja ver un fondo muy hondo de diálogo con estos clásicos. Y luego también tuve la suerte de estar en primera línea cuando escribía La niebla. La niebla es una conversación con los tres dedicatarios de la obra, que son Jiménez Lozano, Ramón Gaya y ahora se me ha ido, y Muñoz Rojas, efectivamente. Pero también, al ser un poema de gran aliento, es un diálogo con Dante, al que en ese tiempo José Mateos lee en italiano y lee constantemente, dialogando con él. Y más emocionante me parece a mí la anécdota siguiente, ¿no? Otro autor que está muy presente es Eliot, el Eliot de los 4 cuartetos, y José Mateos lo leyó en todas las traducciones que pudo conseguir, pero incluso sin dominar el inglés, me pidió unas cintas que yo tenía en las que Eliot recitaba, simplemente por oírle, ¿no? Porque quería llevar ese diálogo con los maestros hasta el extremo, pues, de sentarse y escuchar el sonido de su voz, recitando, ¿no?
sin este diálogo hay muchas cosas de la obra de José Mateos que se escapan, ¿no? Por poner el último ejemplo de el último eco, en su libro recientemente publicado de narraciones, historias de un dios menguante, hay una historia, Viñetas del lado oscuro, en que el personaje se llama Guillermo Solís, un nombre que juega con la connotación de clase, porque es un niño bien de Sevilla, y uno se puede quedar simplemente en eso, pero luego descubre que las iniciales son las mismas que Gregorio Samsa y que ese cuento está estableciendo un diálogo con la metamorfosis. Este diálogo constante con los maestros es un diálogo de ida y vuelta. También se lee mejor a los maestros después de leer a José Mateos, ¿no? Y a mí siempre, en este sentido, me viene un ejemplo de su otro libro de ensayos, La razón y otras dudas. Es un aforismo, pero que ya se ha pegado a mi lectura, a mi lectura Las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Dice José Mateos, metamorfosis, Ovidio nos lo sugirió. En este mundo, aquello que deseamos, cuando al fin le damos alcance, siempre se convierte en otra cosa. Como vemos, Mateos ha hablado con los maestros y de los maestros, nos ha llevado a los maestros, y por eso podría hablarnos hoy de cualquiera de los grandes y de los suyos. Creo, sin embargo, especialmente afortunada la elección de William Shakespeare, porque es un clásico de un tiempo tormentoso, ante múltiples encrucijadas entre el Renacimiento y la modernidad, con un pie nostálgico en la Merry England medieval y otro tembloroso en la Inglaterra Tudor. Su obra está llena de nieblas y ambigüedades, en parte para aumentar su poder de sugestión y en parte por miedo al poder cada vez más absoluto de su tiempo. Nadie como Mateos, un autor que se orienta entre la niebla, que transita encrucijadas, que es consciente de los retos de este tiempo para ayudarnos a releer al gran genio inglés. Y ya me callo. Creo que pagué mi penitencia y se la hice pagar a aquellos que se la merezcan entre el público, que estarían deseando ir a Mateos cuanto antes y que han tenido que esperar estos minutos. Me vuelvo, pues, con ustedes a confundirme entre los oyentes, a fundirme y a oír las palabras de este maestro nuestro contemporáneo, a estar nuevamente en la gloria. Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias a Enrique por su presentación, y agradezco también estas luces porque hacen que así esta luz pálida hace que no se me vea que me he ruborizado como una novia con todo lo que ha dicho. En fin, no son las exageraciones a las que suele llevar la amistad y el cariño, como suele ser frecuente en estas presentaciones. Bueno, voy a hablaros de Shakespeare y concretamente de Hamlet. Y antes que nada quiero pedir disculpas porque es un texto que está todavía un poco en borrador y que no está completamente finalizado. Yo no lo he dado por acabado todavía, pero bueno, creo que se puede ver más o menos lo que quiero apuntar. Y también voy a pedir disculpas porque el texto es mucho más amplio, entonces a la hora de ilustrar con citas lo que voy diciendo, voy a dejar esas citas, las voy a dejar a un lado, y entonces me vaya a permitir que lo que vaya diciendo pues lo creáis que eso realmente aparece en Hamlet y son citas que no voy a poder acompañar con las afirmaciones que digo. Voy a empezar refiriéndome en primer lugar seguramente a las dos únicas figuras de importancia que han puesto algún reparo a la obra de Shakespeare. Shakespeare es uno de los autores más incuestionados de toda la historia de la literatura, pero hay dos figuras importantísimas que cuestionan su valor literario y quizás más su valor moral como padre, como gran padre de nuestra civilización, ¿no? Y estas dos figuras son Wittgenstein y León Tolstoy, ¿no? A mi modo de ver, ambos se dejan llevar a contracorriente por la excesiva preeminencia de que goza el dramaturgo inglés y realizan, más que una crítica a la obra de Shakespeare, una crítica a un Shakespeare inventado por los comentaristas, una crítica a esas interpretaciones y elogios que hacen de Shakespeare lo que Shakespeare no es.
pero ambos creo nos van a dar la clave de lo que voy a intentar exponer hoy, ¿no? Al primero, a Wittgenstein, le molestaban las ideas y posiciones éticas que, según él, subyacen en las obras de Shakespeare, de tal modo que reproduce la vieja polémica, de alguna manera, entre filosofía y poesía que comenzó Platón al expulsar a los poetas de su república. Wittgenstein, sobre todo, comenta a Shakespeare en estos aforismos de cultura y valor. En fin, habla de, uno puede hablar del gran corazón de Beethoven, pero nadie podría hablar del gran corazón de Shakespeare. Los hombres, dice, lo admiran casi como a un teatro de la naturaleza, pero siente que no han entrado, que no entran en contacto con un gran hombre, como sentimos en otros casos, ¿no? Por su parte, Tolstoy es demoledor y apenas salva nada de Shakespeare. Para Tolstoy, Shakespeare es un autor de segunda fila, mediocre, que copió todas sus obras de modelos medievales o italianos que él empeoró. También se ríe Tolstoy de que todos consideren a Shakespeare como un creador de caracteres, como un buceador de la psicología humana, como alguien que ha sabido crear personajes inolvidables. Yo creo que no le falta razón a Tolstoy con esto que dice. Es cierto que en una novela un carácter se describe principalmente por su modo de actuar y de hablar. Esto lo vemos perfectamente en Cervantes, cómo habla Sancho y cómo habla el Quijote y cómo razonan cada uno a su manera, ¿no? En las obras de Shakespeare esto no existe. En Hamlet, en Macbeth, en Rey Lear, todos hablan igual, con la magnífica retórica de Shakespeare, que en realidad nunca habló nadie, y todos razonan admirablemente, lo mismo un enterrador que un príncipe, lo mismo una prostituta que un rey. El único caso, quizás, que esto no es tanto así, es el de Falstaff, donde sí hay un atisbo de rasgos psicológicos propios. Esto es algo que los críticos han insistido mucho en Shakespeare como un creador de personajes, ¿no? Yo creo que Tolstoy, viéndolo desde una perspectiva no teatral, sino novelística, lo está de alguna forma deshaciendo de todo eso, ¿no? Por otra parte, la falta de coherencia que también le acusa a Tolstoy a Shakespeare, no ya solo en las actuaciones de un mismo personaje, como señala Tolstoy, sino también en la trama argumental, es algo constante, ¿no?, en las obras de Shakespeare. Lo podemos ver en Hamlet, es una obra que en fin, como tenéis más o menos familiar a todos, pues voy a hacer alguna referencia a su argumento. Cuando Horacio y sus amigos en el principio ven al fantasma del padre de Hamlet y quedan, según nos dice, espantados. Pues bueno, tan espantados quedan que al minuto, a los 2 minutos de la obra, mientras acaban de ver al fantasma, inmediatamente se ponen a hablar de política como si tal cosa, ¿no? Solo porque Shakespeare necesita informarnos de la situación del reino, ¿no? También cuando Hamlet ve al fantasma bajo sus pies y se pone a hacer chistes, ¿no? Hace un momento se ha quedado asustadísimo, en fin, paralizado, y de momento se pone a contar chistes que a Shakespeare le debieron parecer brillantes, ¿no? Le habla de viejo topo, de incluso truán, le dice al fantasma de su padre, al que ha reverenciado hace un momento, ¿no? Y supongo que eso divertía mucho al público, ¿no? En fin, cuando mata a Polonio, lo confunde con el rey. Es imposible que Hamlet lo pueda confundir con el rey porque acaba de ver al rey hace un instante. En fin, está llena de estas incoherencias argumentales que Tolstoy apuntó algunas, pero sobre todo en cuanto al carácter del personaje, pero como vemos, lo hay también en toda la obra, ¿no? Bien, ¿son acaso estos errores de Shakespeare? Hubieran sido fácilmente subsanables, pienso yo. ¿Empequeñecen a Shakespeare esto, como pensaba Tolstoy? Yo creo que en absoluto. Porque la lógica narrativa de Shakespeare no es la lógica realista que Tolstoy defendía y con cuyos parámetros quiso juzgarlo. En Shakespeare todo parece irreal, porque llevado de su furor creativo, la realidad en sus manos se transforma en una exageración,
en una desmesura, en un exceso, y su lógica es la lógica de los sueños, o lo que es más habitual, la lógica de las pesadillas. O sea, por eso, de las versiones cinematográficas de Hamlet, la que yo prefiero es la de Lauren Oliver, se han hecho muchas, hay algunas muy actuales y tal, y es la que quizás subraya más este carácter onírico, de pesadilla, de sueño, no solo con el blanco y negro, sino que también con esas nieblas y tal. La de Lauren Oliver creo que insiste y que incide en esto, ¿no? Uno asiste a los dramas de Shakespeare como quien asiste a un terremoto o a una catástrofe natural, con la misma sensación de irrealidad. Sus dramas son como sueños puestos en un escenario, de ahí la fascinación que han ejercido siempre sobre Freud y sobre todos los curanderos del alma que le han seguido, Jung, Lacan, etc. Como nos dicen estos psicoanalistas que sucede con los sueños, los dramas de Shakespeare nos informan de la realidad desde la irrealidad. Nos dan con sus imágenes y situaciones claves y pistas de lo que ocultamos en el fondo de nuestra alma. Nadie se ha podido encontrar nunca, creo yo, por las calles con personajes como Hamlet, como Macbeth, como Otelo, como sí se ha podido encontrar uno con un Sancho Panza, con un Quijote, con un caballero del verde gabán, con una Ana Karenina o con el príncipe Andrei de Guerra y Paz. Los personajes de Shakespeare solo nos lo hemos podido encontrar en nuestras pesadillas. Por otra parte, no es como pensaba Tolstoy que Shakespeare sea incapaz de crear caracteres, de inventar personajes coherentes y con vida propia. Es que eso no es lo que a él le interesa, a mi modo de ver. Lo que le interesa a Shakespeare es el juego de las pasiones, que juegan el Shakespeare o que toman en Shakespeare el mismo papel que tomaba el destino en las tragedias griegas, o que juegan los rasgos psicológicos en la novela, desde Cervantes hasta nuestros días, ¿no? La de hacer avanzar el argumento, la de movilizar y crear situaciones que sobrecojan al espectador. En fin, el motor de las novelas son el carácter de los personajes normalmente. En el caso de Shakespeare creo yo que es ese enfrentamiento, ese movimiento de las pasiones, ¿no? Todos estos intereses de Shakespeare, que no son los del novelista, se avienen bien con la función que cumple el teatro para él. Shakespeare no hace novela y no se le puede elogiar ni criticar desde esos parámetros. Shakespeare hace teatro y el teatro es, desde su origen, una transposición imaginaria, no sangrienta, de ciertos ritos sacrificiales. Recordemos que la vinculación del teatro con la fiesta siempre sagrada, como las fiestas dionisíacas y todo esto que estudió Nietzsche y tal, ¿no? Lo que el teatro busca es operar en el espectador una catarsis que conjure los instintos destructivos que duermen en toda sociedad y que son peligrosos para la vida en común. Mediante la presentación y objetivación de nuestras peores pesadillas, apaciguamos esas pasiones que en cualquier momento se pueden desatar. Esta idea del teatro la vemos en Hamlet. El príncipe Hamlet monta su espectáculo teatral, ¿lo recordáis? Cuando vienen esa compañía de teatro y tal, él monta la ratonera para presentarla ante el padrastro, monta ese espectáculo teatral para que su tío, el rey, el padrastro en ese momento, entre en un estado de shock al ver sus peores instintos retratados ahí, ante todo el mundo, y al mismo tiempo ese espectáculo sirve para apaciguar el hambre de venganza de Hamlet, que encuentra en la representación teatral y en su efecto cierta calma, cierto sustituto de la venganza y hace que la venganza se retrase más en la obra, ¿no? Me voy a centrar ahora ya específicamente en Hamlet. Solo recordaros, en fin, que la obra de Hamlet tiene precedentes. En fin, los que habéis leído cualquier prólogo de Hamlet, pues lo sabéis. Está la obra del siglo XII de Saxo Gramático, está el Ur de Hamlet, hay una obra francesa y tal. Y de ahí extrae el argumento Shakespeare, ¿no? Hamlet pertenece a un género trillado ya en su época, como puedan serlo hoy las series policíacas o los libros de vampiros, ¿no? Era un género muy popular entonces, que era el género de las tragedias de venganza.
Un género que sigue teniendo una enorme vigencia hoy, ya que el tema de la venganza sigue alimentando un 70 o un 80% de la producción narrativa y cinematográfica actual, ¿no? Las películas de gángster, los culebrones, los criminales que salen de la cárcel para vengarse, tal. En fin, es un tema inagotable, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la venganza para que, a pesar de haberla visto reproducida en todos los géneros y situaciones, desde los argumentos más variados, nos siga fascinando? ¿Por qué una obra como Hamlet, que habla de esa justicia salvaje que es la venganza, nos sigue inquietando hoy cuando creemos que esos impulsos vengativos han sido educados y corregidos mediante leyes y reglas de comportamiento? En la época de Shakespeare todavía no existía un Estado central lo bastante fuerte como para dar vigor a las leyes y, por tanto, la venganza era a veces el único medio que tenía un individuo o una comunidad para obtener justicia. Esto está muy claramente plasmado en nuestra fuente bogiuna de Lope de Vega, ¿no? En esta época se seguía teniendo un concepto feudal del honor, y este concepto feudal del honor obligaba al agraviado a vengarse si no quería ser considerado por todos como un ser sin sentimiento o como un cobarde. Contra este concepto de venganza luchó la religión y poco a poco logró, si no anular estos impulsos, sí reconducirlos hacia formas más controladas, ¿no? Hoy hemos llegado a un desarrollo cultural tal que los sangrientos ajustes de cuentas implican solo por un extremo a los estados, lo vemos en el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, y en el otro extremo a sectores marginales de la sociedad, a gente del AMPA y de etnias marginales. En fin, esto es muy discutible porque la verdad es que la venganza está en todo, empapando en todo, pero lo tenemos, está más o menos controlado, salvo en esos dos extremos de nuestra sociedad, ¿no? En este desarrollo cultural y civilizatorio, el papel que ha jugado y que juega el teatro, entendido como la puesta en escena de nuestros impulsos más agresivos y ancestrales, juega un papel fundamental o adquiere un papel fundamental el teatro, ¿no? Desde este punto de vista, las competiciones deportivas, el fútbol, el boxeo, etcétera, o muchas fiestas populares, son de alguna manera, como vemos por su origen común al del teatro, sucedáneos del teatro, ¿no? Otra forma de teatro y cumplen la misma función que cumple el teatro, ¿no? Y hoy mucho más, ¿no? De alguna forma, esas competiciones deportivas han sustituido de alguna manera al teatro, ¿no? Todos ellos son, el teatro, las competiciones deportivas, etcétera, en el fondo lo que decíamos antes que era el teatro, ¿no? Una transposición imaginaria, no sangrienta, de ritos sacrificiales antiquísimos. Cualquier orden social, del tipo que sea, remite siempre en su origen a un asesinato fundador, como sostiene René Girard, ¿no? Alguien tiene que ser vencido, el equipo contrario, o alguien tiene que morir para que el orden vuelva, ¿no? Esto sigue ocurriendo así dentro de nosotros, ¿no? Como público queremos víctimas sustitutorias, porque cuando las cosas van mal, cuando hay crisis o catástrofes naturales, necesitamos de la catarsis que nos tranquilice y nos haga volver a la vida cotidiana, segura y normal. Necesitamos víctimas, chivos expiatorios, etcétera, ¿no? Nuestros instintos de muerte son proyectados, curados gracias a esos espectáculos. Por eso, cuando escuchamos o contemplamos la obra de Hamlet, deseamos que Hamlet, constantemente estamos deseando que Hamlet mate al rey y no nos acaba de satisfacer que mate a Polonio, a Rosecrans, a Hildesheim. En fin, Shakespeare juega con nosotros y nos descubre, ¿no? Shakespeare hace que Hamlet titubee y se retrase hasta la desesperación, porque está constantemente retrasando su venganza, para que a través de esa demora, de esa duda de Hamlet, podamos darnos cuenta de algo terrible, ¿no? Podamos darnos cuenta de cómo todos a lo largo de la obra estamos ansiando esa catástrofe, estamos pidiendo sangre y deseando destruir y matar. El que ha visto películas, en fin, todos nos hemos puesto de parte del que
se toma la venganza en cualquier película y esto es una de esos espejos y del efecto catarsis del que estoy hablando, ¿no? Por eso resulta significativo que casi todos los críticos, desde Samuel Johnson hasta Harold Bloom, pasando por Coleridge o Hazlitt, hayan querido ver en Hamlet un héroe de la conciencia occidental, habla Bloom, primer héroe moderno, héroe de la interioridad, todos estos son adjetivos que se le han dedicado, ¿no? Cuando Hamlet es, desde cualquier punto de vista, un asesino, un criminal egoísta cuyo comportamiento en el escenario pone al descubierto nuestros peores y más ocultos deseos. Hacer de Hamlet un héroe romántico es no querer mirarnos por dentro. Ante el espejo que Shakespeare nos pone por delante, la mayoría de los críticos reaccionan como reacciona el rey asesino ante la obra que le ofrece el príncipe Hamlet, ¿no? No queriendo, cuando Hamlet le pone por delante la obra La ratonera, el rey, lo que hace es no quiere escuchar lo que está viendo ahí y ordena que enciendan la luz inmediatamente, ¿no? Porque esa oscuridad que Shakespeare nos descubre y nos pone por delante, esa oscuridad que también somos, es incómoda y terrible, ¿no? Y la crítica lo que yo creo que ha hecho en la mayoría de los casos es sublimar a Hamlet, porque al sublimar a Hamlet se sublima lo peor de nosotros mismos, ¿no? De alguna forma lo que hace es seguir ocultando a Hamlet, ¿no? Porque es terrible lo que nos está mostrando Hamlet, nos está mostrando nuestra propia cara, nuestro peor rostro, ¿no? Por eso a todos nos parece aberrante que Hamlet dude, que no asesine al rey, que no obedezca a la voz de la venganza, que es la voz de un fantasma turbador, la voz ritual que escuchaban los sacerdotes paganos a la hora de sacrificar víctimas inocentes para que la gente se calmara. Pero aún podemos ahondar más. Si nos paramos a pensar un poco, Hamlet no es, como se ha dicho, el hombre que por debilidad de carácter es incapaz de tomar una decisión. Más bien es el hombre que se ve en una situación en que cualquier decisión es terrible. Y esto refleja una situación que es muy similar a la del hombre actual, y voy a decir por qué. La indecisión de Hamlet, que es lo único simpático que para mí tiene el personaje, describe muy bien el espacio de inseguridad y de duda en el que nos movemos hoy todos ante el problema de la venganza. Nuestro caso es el mismo que el de Hamlet, que no sabe si dejarse llevar por la venganza u optar por la ausencia de venganza. La primera opción, el dejarse llevar por la venganza, consiste en continuar la larga cadena del mal que en Hamlet vemos que ha comenzado con el padre asesinado, incluso antes, porque el padre ha asesinado ya al padre de Laertes, etc. Es una cadena que no es interminable, y que Hamlet se ve en ese momento en la tesitura de continuarla o de frenarla, ¿no? A Hamlet idealiza al padre, pero que en realidad es alguien que mató al padre, ya lo hemos dicho, y Hamlet tiene que matar, y no matar a cualquiera, sino que tiene que matar al rey, con lo que la figura del rey supone en esa época, que es la base del orden y la ley por mandato divino. De alguna forma, matar al rey es matar a Dios, ¿no? Porque es alguien que está ahí por mandato divino, ¿no? La segunda opción que tiene Hamlet, que es la de interrumpir esa cadena de violencia y renunciar a la venganza, Hamlet no la toma porque sabe que sobreponerse a sus impulsos y no vengarse en un mundo en el que se considera la venganza como un deber sagrado es excluirse de la sociedad, despreciarse y ser despreciado. En cierta manera, nuestro caso es parecido. El mundo actual está en esa tesitura, ¿no? Por ejemplo, hoy los avances científicos han hecho que nuestras armas sean tan destructivas que su utilización iría contra cualquier plan racional de agresión. Nosotros sabemos que una espiral de represalias, de venganzas, podría aniquilar literalmente a la humanidad. Y sin embargo, como en Hamlet, nadie quiere renunciar a la idea de venganza.
esto ocurre, en fin, en todos los conflictos armados que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué sucede esto, no? Porque la venganza no es solo, como estoy tratando de sugerir a lo largo de esta reflexión, el motor dramático de Hamlet y de tantas obras que nos interesan. La venganza en realidad es el motor del que se sirve el mal para propagarse. Cualquiera que sufre una injusticia, un acto malvado, como Fontibras por parte del padre de Hamlet, como Hamlet por parte del rey Claudio, como Laertes por parte de Hamlet, cualquiera que sufre una injusticia, nosotros mismos, en cualquiera que sufre una injusticia, como digo, no solo penetra el dolor físico y psicológico o espiritual, ¿no? Sino que con el dolor penetra en nosotros el impulso de extender a todos los demás su dolor, de expulsar nuestro dolor, infligiendo un dolor mayor en los demás, ¿no? Esto, en fin, es algo que experimentamos constantemente y en los niños se ve clarísimo, ¿no? Cuando sufrimos algo, nuestra agresividad necesitamos ser agresivos o dar un golpe, en nuestro caso, que somos los más educados, pues, ¿verdad? Pero si no, intentamos extender lo que hemos sufrido hacia otro, porque es la manera de descargarnos de este dolor, de esta injusticia, ¿no? Así actúa, esta es la lógica que pienso yo que lleva, como actúa el mal, ¿no? Cuanto mayor es un dolor, mayor es la necesidad que se siente de destruir. Y por eso Hamlet no puede reprimir acabar con Ofelia, con Polonio, con Rosencrantz, con Wittgenstein, con el mundo entero, ¿no? Con todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? De hecho, él mismo lo dice que desde ahora mis palabras estarán, cambiaré mis palabras por sangre, etcétera, ¿no? El dolor es tan grande el que siente ante la pérdida de su padre que necesita calmar ese dolor haciendo un gran daño, ¿no? Este es el mecanismo que sigue el mal en cualquiera de sus manifestaciones, la de expandirse a través del dolor, la de multiplicarse desde nuestro dolor a todo lo que se nos pone por delante. Claro que el mal no solo se transmite a través del dolor, aunque esto es lo más corriente, también lo hace regalando el ego, el yo de cada uno, proporcionando placeres, adulando, como hace el maquiavélico Polonio, que se pasa la obra adulando y espiando. En realidad, en Hamlet, todos adulan y espían, esperando la oportunidad de imponer su yo sobre los otros individuos. Ofelia espía al hermano, el hermano espía a Ofelia, el padre Laertes espía a Ofelia y al hijo, Hamlet espía al padrastro, en fin, todos están espiándose y al mismo tiempo adulándose, diciendo lo contrario de lo que estamos viendo que están actuando, que están haciendo, ¿no? Lo que Hamlet le reprocha a todos, a Ofelia, que acepte el juego de espionaje que le prepara su padre y el rey, lo que le reprocha a Claudio, a Laertes, asesinar y querer vengarse, es lo que nosotros reprochamos a los demás, ¿no? Nuestros propios defectos. Hamlet lo único que le reprocha a los demás es lo que él mismo está haciendo a lo largo de la obra, ¿no? Y nosotros actuamos igual, ¿no? Reprochamos a los demás nuestros propios defectos, nuestra propia enfermedad en el otro, ¿no? Espionaje, adulación, venganza, engaño, de nada de esto está exento Hamlet, que como todos los que están en la obra quieren imponerse a todos, ¿no? También Hamlet quiere imponerse a todos. Para el yo, y aquí empleo la palabra yo en el sentido de una individualidad que toma a los demás solo como un medio para su propia realización y satisfacción, para el yo, como digo, no existen más que dos límites para imponerse a los demás, para acrecentarse y hacerse más poderoso, ¿no? Para nuestro yo, solo hay dos límites para esa tendencia que tiene todo yo de querer expandirse, de querer imponerse a los demás, ¿no? El límite de la realidad física, de las leyes de la materia, no podemos, nuestro cuerpo nos impide estar más allá de donde podemos estar, ¿no? Nuestra fuerza nos impide, en fin, realizar acciones que están limitadas. Ese es un límite. Y por otro lado, el límite más poderoso y que sentimos como más hacia el que sentimos más rebeldía es la existencia de los demás seres humanos a nuestro alrededor.
un límite para imponer nuestro yo, ¿no? Por eso el crimen y la destrucción representan la mayor ampliación de estos límites, ¿no? Y por eso son tan embriagadoras las guerras, tan irresistibles, y es tan difícil volver de ellas a la realidad cotidiana. Todos hemos visto esas películas de la guerra del Vietnam, como vienen esos soldados que vuelven a la vida cotidiana y cómo no saben adaptarse porque vienen de una realidad donde los límites de la imposición de ese yo, de los límites de la violencia, se han prácticamente desaparecido, y esa vuelta a la realidad es muy complicada, ¿no? Porque realmente es embriagador el estado de la batalla, ¿no? En el que esos límites desaparecen, ¿no? Y el mundo de Hamlet es el mundo de la guerra, ¿no? De la política en el peor sentido de la palabra. Todos quieren imponer su voluntad, su yo, por distintos caminos. Quizá hay una salvedad, y quizás es de los pocos personajes de Shakespeare que puedan salvarse, y el único que no está en toda esta lógica del mal y en esta cadena, es Horacio, ¿no? El amigo de Hamlet, que lo acompaña, que no se pone nunca de parte de Hamlet, tampoco lo adula, y que, en fin, que al final, de alguna forma, es el que tiene el encargo de volver a empezar la obra, de escribir la obra, en fin, de alguna forma es puede ser un autorretrato muy, muy leve de Shakespeare, ¿no? Estamos, en realidad, salvando a Horacio en el mundo de la moral y la política de Maquiavelo, ¿no? Shakespeare parece saber que el yo solo deja su marca en el mundo cuando destruye. Hamlet es el personaje más egocéntrico de la obra. Lo es hasta el punto de ir apuntando todo lo que se le ocurre, ¿no? Es el personaje que se mira a sí mismo, para el que no existe prácticamente los demás, salvo que los demás son comparsas a su alrededor, ¿no? Hamlet, que es incapaz de ver a los demás como conciencias autónomas, que cree que todos han de girar alrededor suyo, es el prototipo del terrorista ideológico que también tan perfectamente supo ver Dostoyevski, ¿no? Aquel que, como no puede cambiar el mundo a su antojo, trata de destruirlo, ¿no? Es destruyendo como el yo deja su marca, ¿no? Esto lo sabía Erostrato, el que destruyó la biblioteca de Alejandría, y lo han sabido todos los tiranos sanguinarios de la historia, ¿no? Desde Nerón a Hitler, ¿no? Cuando alguien crea, no destruye, cuando alguien crea, se vacía, ¿no? Desaparece para que su lugar lo ocupe otra cosa, ¿no? Como ocurre en Shakespeare, del que apenas sabemos nada, ¿no? Crea y él se aleja, se va, ¿no? Crear es amar, y amar es ser capaz de renunciar a sí mismo para mejorar y salvar lo que se ama. Es lo que hizo Shakespeare en sus sonetos, ¿no? Pero destruir es querer dejar la impronta de nuestro nombre en el universo entero. Como Hamlet, que incluso al final, cuando ya está muriéndose, renuncia a esa ambición y pide a Horacio que no se mate y que escriba su historia, ¿no? Incluso al final él está, en fin, mirándose a sí mismo e intentando permanecer e imponer su yo hasta el final, ¿no? Al final del drama de Hamlet, después de tantas muertes y engaños, sabemos que todo seguirá igual, que tanta desgracia y tanto deseo de venganza no ha servido para restablecer la justicia, sino solo para que el mal se propague y se extienda. El orden que se establece después de todas estas venganzas, después de todas estas sangrientas situaciones, se establece un orden ficticio, y sabemos que pronto todo volverá a empezar, ¿no? Con la ascensión al trono de Fontibras, que es el que, una vez muerto Hamlet, es el que aparece como el rey que va a reinar en Dinamarca, que ha tratado de vengarse también y tiene, por tanto, inoculado el veneno del mal, la tragedia volverá a repetirse interminablemente, repetitivamente, como nos hace ver Shakespeare al terminar la tragedia justo donde empieza, ¿no? Alguien va a empezar de nuevo a contar la historia de Hamlet, ¿no? Como el cuento que nos contaban de pequeño y que nos daba tanta rabia, el cuento de la buena pipa, la obra de la venganza vuelve a empezar cuando termina, cuando muere Hamlet y Horacio se dispone a contarnos de nuevo la misma historia. Una y otra vez, Hamlet pondrá en funcionamiento la maquinaria del mal, y una y otra vez habrá un Horacio, un Shakespeare que nos la cuente,
para desenmascararla y desenmascararnos. Al contrario que para Cervantes, para Shakespeare, la venida de un Mesías del amor, de Cristo, no hacen posible salir de este círculo vicioso de la venganza, del engaño y del mal. En Shakespeare no es posible una reparación. Esto se ve, por ejemplo, en la imposibilidad de la oración en el rey, ¿no? El rey se siente en un momento culpable, se arrodilla, intenta rezar, pero ve que sus palabras no vuelan a lo alto, no llegan a nadie, ¿no? y deja de hacerlo, ¿no? En Shakespeare, al final de cada drama, lo único que vuelve a resucitar es el implacable misterio y el ultraje del mal innato, el eterno retorno del mal del que no podemos escapar. Es un mundo asfixiante el mundo de Shakespeare, porque es un mundo, como vamos a ver ahora al final, mundo de alguna forma, mundo de los gnósticos, ¿no? Lo vamos a apuntar ahora al final. Por eso en Shakespeare el amor o es podredumbre o es idealidad ausente, ¿no? No hay término medio como en Cervantes. No hay una sola obra de Shakespeare donde el amor se haga real en una mujer o en un hombre real, ni siquiera en las comedias. En fin, cuando he hablado de esto me han puesto algunos ejemplos y de mucho ruido y pocas nueces y tal, pero si se ve con cierta, desde este punto de vista, vemos que no hay nunca alguien real, dos personas que se aman realmente por ver una persona en la otra a un ser diferente, a un ser con un yo propio, con un mundo personal, sino no, todo es o idealidad o es podredumbre, ¿no? El amor queda fuera de la vida, más allá de la palabra, escondido bajo el peso de la retórica del mundo, ¿no? Y como no hay amor, lo sexual en estas obras, en todo Shakespeare, nunca es alegre, sino un medio más de propagar el mal. Esto es terrible y bastante desagradable en Shakespeare, ¿no? No se puede pensar en el castillo del Sinor sin sentir la presencia de lo sexual como una verdadera enfermedad. A Hamlet le repugnan las mujeres que pueblan el castillo y se pasa media obra gritando incesto, incesto, prostitución, prostitución, en fin. Y no se entiende muy bien porque, en fin, lo del incesto es un poco traído por los pelos, pero está constantemente en esta... son las expresiones que más usa, ¿no? Hamlet. Lo sexual está visto como algo repugnante y destructor, como un agente al servicio del mal. En todo Shakespeare, lo sexual es portador de muerte, náusea y asco. Las imágenes sexuales que emplea Shakespeare son ilustrativas en este sentido y siempre son toscas, violentas y agresivas. El miembro masculino es siempre el espolón, la espada, la aguja, en fin, estas son las expresiones que usa Shakespeare, a veces de una manera muy cuartelera. En fin, ya sabemos el humor de Shakespeare a veces baja hasta lo más grosero. Y el miembro femenino, por el contrario, es la herida, es la brecha, es la raja, en fin. Siempre esa especie de cosa, en fin, poco repulsiva y tal, ¿no? Cuando Hamlet, esto tiene mucho que ver también con esto que hablaban los gnósticos de la boca dentada, ¿no? La vagina de la gran madre como boca dentada, en fin, pero esto nos llevaría muy lejos y no voy a meterme por ahí. Cuando Hamlet se da cuenta, por ejemplo, de que Ofelia es un peón en manos de Polonio y del rey, ¿cómo la ataca? Pues la ataca mediante alusiones sexuales. A Hamlet no le importa que Ofelia no haya cometido ningún mal. Para él no es inocente porque es una mujer y porque como mujer es transmisora del mal, es decir, tiene capacidad de generar y transmitir vida, y esto para Hamlet es transmitir el mal. Le dice que se vaya a un convento para no seguir, para que no sea madre del pecado, ¿no? Y la mujer en Shakespeare es siempre esto, alguien que está transmitiendo el mal, la vida es un mal, ¿no? En Macbeth, lo sexual es la fuerza que nos ata a esta vida terrible, dice Lady Macbeth. Y la mujer se nos dice que es la madre común, el vientre oscuro que nos ata a esta vida donde el mal gobierna.
Todo esto, en fin, estamos viendo, los que conozcáis algo del pensamiento gnóstico, nos mete en un mundo propiamente gnóstico, ¿no? Del que posiblemente bebió Shakespeare, porque están plagadas de estas alusiones, ¿no? Los cátaros, los maniqueos, todo esto, los simonistas, en el que estamos instalados de alguna manera nosotros hoy, ¿no? Vivimos en un mundo, de alguna forma, donde las ideas gnósticas están vivas, ¿no? Los existencialismos y los nihilismos actuales no son otra cosa que una forma de gnosticismo, ¿no? El gnosticismo, de alguna forma, piensa que la Tierra, que el mundo es una cárcel, que es un sitio de sufrimiento y de mal. En fin, este mundo que podemos ver en Cioran, en Scorsese, en tantas películas que vemos este mundo de mal, ¿no? La solución de Shakespeare es que no se queda en esto, sino que nos hace salir del mal, mostrándonos ese mal de una manera descarnada y sin concesiones, ¿no? Y poco más, no tengo más nada que decir, solo espero que os haya interesado algo, aunque he sido un poco rápido porque el tiempo apremiaba, ¿eh? Muchas gracias.